Bien, alumnos, vamos a comenzar con los temas que son específicamente vinculados al curso de Potencia 2. En primer lugar, vamos a aprender el modelamiento. En realidad, esto es un recordatorio de lo que se debe llevar en el curso de análisis de sistemas de potencia 1, o representación por unidad de sistemas eléctricos. Los que llevaron el curso de potencia 1, naturalmente, han aprendido a representar a un sistema de potencia de cualquier tamaño en una manera muy específica, ¿no? Ideada y desarrollada para representar redes eléctricas de alta tensión. Es decir, las redes eléctricas en las cuales hay varios niveles de tensión. Como ustedes saben, en un sistema de potencia hay tensiones de generación, ¿no? Que son las tensiones que utilizan los generadores para producir la energía eléctrica. Después hay otros niveles de tensión que se usan para transmitir la potencia a grandes distancias, ¿no? Por ejemplo, una tensión de generación puede ser 10.000 voltios, eh, 13.800 voltios. Actualmente, los niveles de tensión llegan hasta, en el Perú, hasta 17.000 voltios, ¿no? Pero las tensiones de transmisión, pues pueden ser 60.000 voltios, 138.000 voltios, 220.000 voltios. Y en el Perú, últimamente, en los últimos 5 años, se ha llegado hasta los 500.000 voltios, o sea, medio millón de voltios, el nivel de tensión de transmisión de las redes de gran potencia. Y después, cuando se llega a las grandes ciudades, la energía se transforma a otros niveles de tensión, ¿no? También puede ser 220, 138, 60.000 voltios. Y en fin, cuando se distribuyen a niveles más locales, la tensión puede llegar a 10.000 voltios, a 3.800. Y cuando llega a la puerta de los domicilios, está en 220 voltios, ¿no? Entonces, una gran cantidad de niveles de tensión requiere una representación muy particular, que se llama representación por unidad de sistemas eléctricos. Entonces, para representar por unidad un sistema, por ejemplo, como ustedes el que ven, ¿no? Tenemos un generador que entrega su potencia en el nodo 1. En este caso, por ejemplo, este generador está tensionado, o su tensión de operación es 10.000 voltios, ¿no? 10 kilovoltios. Y en fin, tenemos un transformador T1 que transforma de 10.000 a 231.000 voltios. O en el argot de ingeniería eléctrica, de 10 a 231 kilovoltios. En fin, aquí tenemos muchos niveles de tensión. Lo importante es que cuando se representa esta red para ser estudiada, se tiene que establecer otras bases de medida, porque como hay diversos niveles de tensión, estos cambios que producen los transformadores alteran las ecuaciones de representación. Por lo tanto, hay que homogenizarlos, ¿no? O homologarlos, hacerlos adimensionales de tal manera que se pueda estudiar con relativa sencillez. Y esto se hace cuando se desarrolla la representación por unidad. Este tema de por unidad es algo que se debe de conocer ampliamente en el curso de Potencia 1. Entonces aquí solamente se dan las principales actividades o los pasos eh, resumidos, ¿no? Cómo se representa una red por unidad. Aquí, por ejemplo, esta red que hemos visto, esta red, este pequeño sistema de potencia, visto por este diagrama unifilar, lo hemos transformado a una red por unidad. Hemos establecido zonas de medición en los cuales las unidades de medida cambian, ¿no? En la zona 1 cambian las unidades de medida, en la zona 2 son otras unidades de medida, y en la zona 3 otras, así. Cada zona tiene sus propias unidades de medida. Esto es la representación por unidad. Entonces aquí está especificado las bases de medida, ¿no? En cada zona hay bases de medida. En otras palabras,
en cada zona hay una unidad de medida para la tensión, otra para la corriente, otra para la impedancia y otra para la potencia. Hay reglas cómo se escogen las bases. En esta zona hay una gran cantidad de valores, en otra zona hay. Y esto lo resumimos en una tabla, ¿no? En una tabla. Y de acuerdo a esa tabla de bases, nosotros representamos cada elemento del sistema eléctrico. O sea, aquí tenemos las ecuaciones con las cuales inclusive se hacen cambios, ¿no? Cuando se encuentran algunas discrepancias entre los datos del equipo y los datos del sistema de potencia que hemos asumido. Y se representa cada equipo, ¿no? Aquí tenemos el diagrama unifilar de cada elemento. Por ejemplo, aquí es el diagrama unifilar de un generador. Su diagrama unifilar y su circuito equivalente. Igualmente, una línea de transmisión, cómo se representa en el diagrama unifilar y cómo es su circuito equivalente. Aquí, las formas, cómo se calculan. Los transformadores dos devanados, cómo es su simbología en el diagrama unifilar y cómo es su equivalente en la red eléctrica o en el circuito equivalente. Hay tres formas de representación y las ecuaciones con las cuales se calculan los parámetros. Entonces aquí está desarrollado, aquí para el transformador de tres devanados, el diagrama unifilar y el modelo de circuito eléctrico que lo representa, o también es un modelo matemático. Aquí la forma cómo calcular. Después, aquí tenemos un ejemplo desarrollado, ¿no? Para un transformador de tres devanados. El cálculo detallado, número por número, es algo que ustedes deben hacerlo por su propia cuenta. Y cómo se representan capacitores y reactores también. Como ustedes ven, esto es algo que ya deben conocer y dominar, ¿no? También hay formas de representar las cargas. Hay modelos de cargas, porque no todas las cargas se comportan de la misma manera, ¿no? Una carga digamos, de una potencia determinada se comporta de una manera y otra carga de la misma potencia se puede comportar ligeramente distinta, ¿no? Y estas pequeñas variaciones pueden ser significativas en un gran sistema de potencia. Pues hay varios modelos, ¿no? Potencia constante, corriente constante y impedancia constante son modelos teóricos y las cargas reales se representan como una combinación de estos tres modelos teóricos. En fin, aquí tenemos las ecuaciones que representan las cargas y sus modelos equivalentes. Bien, ustedes tienen que repasar esto en base a sus notas de clase, en fin, del curso de Potencia 1. Otro punto, elemento importante que queremos desarrollar para representar equipos que están formando parte de un gran sistema de potencia son los generadores. Pero ahora vamos a añadir nosotros un tema que es importante, es vital. Lo que cuesta producir energía eléctrica con diversos tipos de centrales de generación. Ustedes saben que las centrales hidroeléctricas utilizan agua como combustible, ¿no? Combustible entre comillas. Como el agua es gratuito, no cuesta, pero hay unidades térmicas que utilizan combustibles fósiles. Y los combustibles fósiles sí cuestan dinero. Entonces, este otro parámetro es algo que debemos conocer, ¿no? ¿Cómo se representa la parte económica de una unidad de generación? Principalmente las unidades térmicas. Las unidades térmicas son unidades importantes en un sistema de potencia. Por ejemplo, en nuestro país, la mitad de la energía que se consume está producida en unidades térmicas que consumen combustibles fósiles. En otras palabras, combustibles que no son renovables, ¿no? Es decir, se van a utilizar una sola vez. En cambio, las hidroeléctricas, bueno, pues siempre llueve, ¿no? Y se sabe que el agua que utilizan las hidroeléctricas
son el agua de los ríos van al mar, el sol calienta al mar, el agua se evapora y vuelve nuevamente a la zona a llover y se completa un círculo, ¿no? El agua de la lluvia es captada en los ríos y abastecen a las hidroeléctricas y así se cierra un círculo, un circuito, ¿no? Por decir, un circuito eh, térmico, bueno, es un circuito de diversas características, ¿no? Es térmico, también es un circuito hidráulico, porque el agua siempre está circulando, y como esto es producido con la energía del sol, no cuesta, ¿no? No cuesta. También en un sistema de potencia hay centrales eólicas que utilizan la energía cinética de los vientos para mover las unidades de generación. Los aerogeneradores no cuestan tampoco. También hay centrales fotovoltaicas, solares, que utilizan la energía solar, es decir, la radiación solar. Tampoco cuestan, ¿no? El problema de estas dos últimas formas de producir electricidad es que las unidades solares solo funcionan cuando hay sol, es decir, 12 horas a lo sumo. Y las eólicas, el viento no siempre es constante, ¿no? A veces el viento se para y la unidad generadora, el aerogenerador, se para y ¿qué se hace? ¿No? En este momento, la energía que se consume siempre es permanente. Tienen sus dificultades, pero en fin, como son gratuitas, son aprovechables. Bien, en este capítulo vamos a ver cómo se representa una unidad de generación térmica que utiliza combustible. Entonces, este artículo, ustedes lo deben leer en sus viviendas. Aquí está desarrollado de manera, eh, digamos, detallada, cómo se hace el cálculo de una curva representativa de una unidad de generación en cuanto a su costo. Y lo que vamos a ver a continuación es la explicación de este proceso. Vamos a ver la curva entrada-salida de generadores. Bien, estamos refiriéndonos a generadores o unidades de generación térmica. Bien, vamos a desarrollar el modelamiento por mínimos cuadrados, ¿no? Es una técnica que vamos a explicar en qué consiste. Primeramente nos preguntamos, ¿qué es una central termoeléctrica? Bueno, una central termoeléctrica es, aquí tenemos un diagrama representativo de una central de vapor. ¿En qué consiste? Como ustedes ven, es una turbina de... Bueno, este es en realidad un ciclo combinado, ¿no? Tiene una turbina de gas y una turbina de vapor. Vamos a ver en forma un poco descriptiva, pero resumida, los componentes, ¿no? Primeramente la turbina de gas. ¿En qué consiste la turbina de gas? Es una fuente de combustible que inyecta una cierta cantidad de combustible a una cámara en el cual se mezcla con aire comprimido. En otras palabras, primero el aire se comprime mediante un compresor y se inyecta a la cámara. En esta cámara, junto con el combustible y una chispa eléctrica o de cualquier naturaleza, se logra la combustión, ¿no? La combustión siempre es violenta. Estos gases calientes se producen a alta temperatura y a alta presión, pasan a la turbina de gas. La turbina de gas, con esos gases calientes, mueve un rotor, ¿no? O mueve un eje, y ese eje es el que hace que el generador convierta la energía mecánica que va por el eje en energía eléctrica.
No todos los gases se aprovechan, es decir, los gases salen todavía a alta temperatura y alta presión. Esos gases de salida se aprovechan para calentar agua en una caldera de recuperación. Entonces aquí la caldera de recuperación, ¿qué hace? Con ese calor residual de los gases de escape, hierve y produce vapor, una cierta cantidad de vapor, y ese vapor es el que se lleva hacia una turbina de vapor. La turbina de vapor con ese vapor produce también energía mecánica, la cual es convertida en energía eléctrica por otro generador. Entonces aquí se hace un doble aprovechamiento del combustible, ¿no? El combustible primero mueve una turbina de gas y los gases calientes residuales se aprovechan para producir vapor, con el cual se mueve una turbina de vapor muy especial, es decir, ¿no? Una turbina de vapor de baja presión, que también mueve otro generador y produce energía eléctrica adicional. Los gases o el vapor restante, bueno, se va lleva a un condensador, ¿no? Y en el condensador, el vapor que todavía está en forma de gas se transforma en agua y esa agua tratada nuevamente vuelve a la caldera, ¿no? Entonces aquí tenemos dos unidades de generación, una turbina de gas y una turbina de vapor. Dicho sea de paso, también, ¿no? Hay turbinas de gas que funcionan solas, es decir, utilizan combustible, producen electricidad, pero los gases de escape se van a la atmósfera. Y también hay unidades de vapor que tienen una caldera y es abastecida por una fuente de calor, es decir, no son los gases residuales de la turbina de gas las que calientan el agua, sino es un combustible, como puede ser carbón, puede ser petróleo, en fin. El combustible calienta el agua en una caldera y esa caldera, el vapor que produce, se utiliza para mover la turbina de vapor. Aquí tenemos un ciclo combinado, es decir, es un arreglo constructivo para aprovechar mejor el combustible. Bueno, es un ciclo combinado porque combina turbinas de gas con turbinas de vapor y la eficiencia de la central aquí es muy alta, bastante alta la eficiencia. En otras palabras, la eficiencia de un turbina de gas no es tan alta como la del ciclo combinado. Igual, la turbina de vapor por sí sola no tiene tanta eficiencia como el ciclo combinado. En el Perú, por ejemplo, hay ciclo combinado en la central Ventanilla, ¿no? Hay ciclo combinado en las centrales que están en Chilca, la central Calpa, eh, en fin, hay varias centrales que tienen esta configuración. Entonces, vamos a ver cómo es el proceso de encontrar una curva representativa del comportamiento de un generador que es movido por una turbina de vapor o de gas. Bien, entonces, resumiendo, ¿qué es una central termoeléctrica? Es una central que recibe por un lado combustible y el combustible cuesta dinero. Los generadores que son movidos producen megavatios eléctricos, es decir, producen potencia o energía por unidad de tiempo. Ahí tenemos un generador, aquí otro. Se podría decir que una planta termoeléctrica, por un lado entra dinero y por otro lado sale potencia, ¿no? Entra dinero por unidad de tiempo y sale energía por unidad de tiempo, ¿no? Energía por unidad de tiempo es potencia. Eso es una planta termoeléctrica vista desde el punto de vista económico. Es decir, entra dinero por un lado y sale potencia por el otro. Es una representación muy fría, pero para efectos de cálculo de un proyecto, para el cálculo económico, esto es una representación exacta, ¿no? Bien, veamos aquí un ejemplo sencillo. Aquí tenemos una turbina de gas
está entrando combustible, por un lado, y vean ustedes que el aire del medio ambiente está siendo movido por el mismo eje, movido por la turbina. El aire entra en estos álabes, son comprimidos, ¿no? A varias atmósferas, es decir, entra con una presión como de 1 y aquí está saliendo como una presión como de 10, ¿no? Y al mezclarse con el combustible, la cantidad de gases de escape que se producen son altísimos y estos, al incidir en los álabes de la turbina, mueven, ¿no? Es decir, produce una gran potencia. Y esta potencia es tal que mueve el generador, que acá no se ve, porque está en el lado derecho, también mueve el compresor, y los gases de escape, fíjense, se van, en este caso se están yendo a la atmósfera. Entonces aquí tenemos una potencia que sale y es un torque mecánico, ¿no? El torque mecánico es la potencia dividida entre la velocidad, o sea, potencia por unidad de revolución es torque. Entonces, cuando se tienen unidades de generación térmica, lo que se hace es medir cuánto dinero entra y cuánta potencia sale, ¿no? Es decir, en este modelo que vimos anteriormente, aquí, para encontrar el modelo matemático que representa el comportamiento económico de esta central, se mide cuánto dinero está entrando, o dicho de otra manera, cuánto combustible por unidad de tiempo está entrando, digamos, cuántos galones de petróleo por hora está entrando, y si multiplicamos los galones por hora por el precio que tiene cada galón, estamos encontrando la cantidad de dinero que está entrando a la central. Y por otro lado, con medidores se mide la potencia que está eh, emitiendo, ¿no? La central. Pues aquí, simplemente cuando se hace una prueba de un generador térmico, se miden esos parámetros. ¿Cómo se mide? En un diagrama eh, cartesiano, ¿no? En las ordenadas se pone la potencia que está produciendo la central y en las ordenadas, en este caso, los galones por hora, ¿no? Bueno, estamos suponiendo que está entrando combustible en galones por hora. Podría ser en litros por hora, en fin. Entonces, lo que hacemos es que hacemos varias mediciones, varios puntos, ¿no? O sea, la unidad se prueba en varios puntos, o sea, varias unidades de potencia o varios puntos de producción de potencia, se miden los galones por hora que consumen cada punto. Entonces, digamos, acá tenemos una potencia P sub 1, ¿no? Bueno, puede ser una potencia baja, y se mide cuántos galones consume por hora. Entonces, a este punto P sub 1, o a este punto que tiene una potencia P sub 1 de producción, se le mide cuántos galones consume. Y esta cantidad de galones por hora que consume le damos llamar G1, ¿no? P1 es la potencia del punto 1 y G1 es el consumo de combustible del punto 1. Así habrá otro punto, ¿no? P sub 2 con su correspondiente G sub 2, que es la cantidad de combustible que consume para esta potencia. Y así tendremos un P sub 3 y un G sub 3, un P sub 4, un P sub 5, bueno, sus respectivos consumos de combustible. Así vamos a tener muchos puntos. Y vamos a establecer un punto genérico cualquiera para establecer una ecuación matemática. Este punto P sub K, ¿no? O sea, la potencia que le corresponde es P sub K y el consumo de combustible es G sub K. Habrá un último punto, ¿no? Que es el punto N, donde N es el último punto que se ha tomado. Tendrá un valor de potencia P sub N viene de el número N, también a veces es el nominal, ¿no? La máxima potencia que puede producir la unidad térmica, que también se conoce como potencia nominal. Siempre las unidades térmicas se construyen para que en su potencia nominal estén dando la mejor eficiencia. En fin, tenemos una gran cantidad de puntos. Entonces, cuando queremos representar
una curva que representa estos puntos medidos, tenemos que encontrar una ecuación de una curva que represente de la mejor manera posible a estos puntos que se han medido, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos qué tipo de curva podría calzar que represente a estos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Se han tomado 7 puntos. Vamos a suponer que sea una central de 150 megavatios. Esta será pues 150. Acá puede ser 120, 90, 80, 70, 40, 30, por decir, ¿no? De potencia. Y acá la cantidad de galones de combustible que consume en cada punto. Entonces, si yo quiero representar estos puntos por una ecuación, ¿no? ¿Cómo hago? ¿Cómo encuentro esta ecuación? Entonces, para eso hay una técnica que vamos a mostrar a continuación. Esta técnica consiste en buscar la curva teórica G que calce de la mejor manera posible con los puntos medidos, ¿no? Cuando decimos que calce, ¿qué estamos diciendo, no? Que esta curva G, ¿no? Vamos a llamarla curva G, le vamos a llamar G, tenga más o menos esa forma, ¿no? Una forma que pase de manera equilibrada o equidistante de todos los puntos, de tal manera que no esté ni muy alejada, que no esté muy alejada de todos los puntos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, esta curva podría representar al conjunto de puntos, ¿no? Porque, digamos, no está muy alejada de ninguno de ellos. Pero ¿cómo encontramos esa curva teórica? Lo que se hace es para buscar que la curva teórica esté lo más cerca posible de los puntos, se tiene que minimizar las diferencias entre los puntos y la curva teórica. Es decir, esta pequeña distancia, fíjense acá, ¿no? Ustedes ven acá esta distancia, esta distancia le voy a llamar E1, ¿no? Después la otra distancia le voy a llamar E2, y así. La otra distancia del punto 3 la voy a llamar E3, y con cada uno de los puntos va a haber una distancia, eh, S2, S4, S5. El último tendrá una distancia de la curva al punto medido, E sub n, y para un punto cualquiera, que tiene P sub k de ordenada y G sub k de abscisa, perdón, al revés, ¿no? P sub k de abscisa y G sub k de ordenada, habrá una distancia E sub k. Entonces, la curva que representa mejor a estos puntos, la curva G, debe cumplir con la condición, ¿no? La suma total de esas distancias debe ser cero o casi cero, ¿no? Es bien difícil encontrar que sea cero, pero hay que tener cuidado, ¿no? No puede ser cualquier curva, no se puede lograr de que este criterio de que la sumatoria de las distancias sea igual a cero, pues se puede cometer un error gravísimo, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo los puntos y puedo encontrar una curva que me dé como la sumatoria de distancias igual a cero, ¿no? O sea, la suma de las distancias no garantiza que la curva sea fiel a los puntos medidos. Ejemplo, ¿no? O sea, esta curva, por ejemplo, esta curva no es una curva que represente, fíjense, está bien alejada, ¿no? Solamente está muy cerca de este punto y tal vez de este otro, pero lo demás hay una tremenda distancia. Pero podría ser de que sumando esta distancia de 1, fíjense que es negativa, ¿no? El punto 1 está, la distancia es negativa porque está hacia abajo de la curva. La distancia de SU2 también es negativa y la de SU3 es negativa. Los otros son positivos, ¿no? Y podría ser que si sumamos todas esas distancias, positiva y negativa, me dé cero, ¿no? Y eso no me garantiza que esta curva represente muy bien a los puntos, ¿no? Es todo lo contrario, es una curva totalmente dislocada, ¿no? No representa casi, bueno, tal vez hay una pequeña representación, pero en el resto está fuera de contexto.
Y de aquí se logra una conclusión fundamental, ¿no? La curva G puede tener la sumatoria de las distancias igual a cero, pero no es una buena representación de los puntos medidos. Entonces, ¿cuál es la condición que me va a garantizar que la curva que escojo sea una buena representación de los puntos medidos? O sea, ¿cómo encuentro una curva parecida hasta la curva azul, que esté muy cerca de todos los puntos? Se debe minimizar los cuadrados de las distancias. Ahí sí. Cuando se minimiza los cuadrados de las distancias, esta curva que está acá, bueno, el cuadrado de esto más el cuadrado de todo va a ser una tremenda cantidad, ¿no? No va a ser pequeña, va a ser una gran cantidad y por lo tanto va a ser descartada. Pero si yo represento esta curva G de color azul, eh, si logro minimizar la sumatoria de E1 más E2 más E, pero los cuadrados, o sea, E1 cuadrado más E2 cuadrado más E3 cuadrado, porque vean ustedes, E1 es negativo, E2 es positivo, E3 es negativo y así, E4 positivo, así, ¿no? Vamos viendo que hay distancias positivas y negativas. Si yo minimizo los cuadrados de estas distancias, voy a tener la certeza de que la curva está bien aproximada a los puntos medidos, ¿no? O sea, se debe minimizar los cuadrados de las distancias, no la sumatoria simple de las distancias, porque es engañosa. Entonces, digamos, este criterio de minimizar los cuadrados de las distancias es un buen criterio. Por eso se llama mínimos cuadrados. Se minimiza los cuadrados de las distancias. Cuando yo logro que esta sumatoria sea el mínimo posible, he encontrado una curva que está pues lo más cerca posible de los puntos medidos, ¿no? Y esta metodología de mínimos cuadrados es aplicable a cualquier tipo de curva, cualquier forma de curva que ha sido calculada por la técnica de mínimos cuadrados es una muy buena curva. Se aplica en todas las ciencias, en la biología, en fin, en la economía. Es decir, esta técnica que vamos a aprender es universal. No está además decir, ¿no?, que también en la estadística se utiliza este criterio de mínimos cuadrados. Nosotros vamos a aprenderlo para nosotros generadores y vamos a ver de que esto es universal. Ahora, lo que sí hay que tener cuidado es en escoger el tipo de curva, ¿no? Porque acá, esta curva que ustedes ven, eh, tiene una forma o cuadrática, ¿no? Una forma parabólica, es decir, debe haber un término cuadrado acá, un cuadrado, que le da esta forma de curva. Pero podría ser que también la curva podría ser una recta, ¿no? O sea, no como esta que puede ser de forma cuadrática, puede ser rectilínea también, ¿no? O podría ser también como esta, ¿no? Que es hiperbólica o logarítmica, en fin. Puede haber muchas formas de curva, pero cuando todas ellas cumplen con este criterio, ¿no?, que están muy próximas a los puntos, y si minimizamos la sumatoria de las distancias al cuadrado, vamos a obtener la mejor aproximación. O sea, la curva esta va a ser la mejor aproximación a los puntos. Entonces, dicho sea de paso, en todas las ciencias se busca la forma de la curva que se aproximen a los fenómenos, ¿no? Por ejemplo, los que estudian biología, ¿no?, toman los datos de cómo se reproducen los microbios y la curva se parece pues, a una curva exponencial. Entonces, ellos buscan una forma de curva exponencial y le sacan los mínimos cuadrados a esa, ¿no? Y tienen muy buenos resultados. Pues a ellos nunca les va a convenir una curva rectilínea ni logarítmica, ¿no? La mejor forma para ellos es la exponencial. Así cada ciencia tiene sus formas de curva, además que por la experiencia les han dado mejores resultados. En el caso de las centrales eléctricas, la forma de la curva es cuadrática. Este tipo de curva, ¿no?, es el que ya por experiencia se sabe que tiene los mejores resultados. Entonces ya no se hace, digamos, no nos hacemos problemas porque ya sabemos qué tipo de curva es el que más o menos representa muy bien a las unidades térmicas de generación.
Y esto tiene mucho que ver con la forma como se construye, ¿no? Eh, Cuando se indaga o tal vez alguno de ustedes ha tenido la curiosidad de ver en el curso de máquinas térmicas cómo se construye una turbina, van a ver de que la mecánica de fluidos, la dinámica de gases, determina de que cuando más velocidad tiene una turbina, produce más potencia, pero también las pérdidas se multiplican en proporción al cuadrado de la velocidad y por eso sale este término cuadrático. Lo mismo ocurre con las turbinas de vapor. En fin, al margen de esto, no es de nuestro interés para un ingeniero electricista el detalle fino de esto, sino nos interesa su parte cualitativa. Entonces, hay que expresar los valores de estas pequeñas diferencias entre los puntos medidos y la curva teórica, digamos, ¿no? E sub k, pues la diferencia, E sub k, que es la distancia entre el punto medido y la curva teórica, va a ser el gasto medido, es decir, E sub k va a ser la cantidad de combustible por unidad de tiempo que se midió, menos lo que se saca de la curva teórica, ¿no? O sea, este es el G sub k, es el G medido, y este es el G calculado. Esto se ha medido, esto es teórico, ¿no? Y la curva teórica se va a sacar con esta ecuación. Esta ecuación no sabemos cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale D. P sí es conocido, P es la potencia que está produciendo la turbina. Entonces, el, el valor de G medido, esto es, el valor de G es lo que se mide, ¿no? Se saca de las mediciones. Y esta es la curva teórica. Y no sabemos la curva teórica cuánto vale A, ni B, ni D. Pero encontramos el valor de su K, o sea, la distancia entre la curva teórica y el punto medido. Entonces, si utilizamos esta curva, ¿no? Agarramos, bueno, acá hemos cambiado E sub J, ¿no? J es variable, acá debería ser también K, pero en fin, para que no se confunda con la ecuación, esta distancia E sub J lo expresamos así, el valor medido y el valor calculado con la curva teórica, le sacamos el cuadrado o lo elevamos al cuadrado, simplemente lo elevamos al cuadrado acá, lo sumamos, ¿no? Y a esta suma la vamos a llamar al cuadrado. Entonces, esta es la magnitud que tenemos que minimizar, ¿no? O sea, este cuadrado, que es la sumatoria de las distancias al cuadrado, que está dado por esta ecuación, esta es la magnitud que hay que reducir al mínimo posible, mediante la técnica de mínimos cuadrados. Entonces, aquí tenemos de que esta ecuación, en esta ecuación, los valores de G se conocen, son los datos que se han medido en la prueba. Los valores de P también. Lo que no se conocen son A, B y D. Tenemos que calcular A, B y D, porque en todos los puntos que se ha medido, se conoce los G y los B. Entonces, hay que hacer el cálculo. Para minimizar esta ecuación, que es la sumatoria de todas las distancias, es sub J, ¿cómo se obtiene el mínimo de una ecuación que tiene tres incógnitas? En este caso podemos decir, ¿no?, de que esta función e cuadrado tiene tres variables independientes. No sabemos cuánto vale A, ni B, ni D. Y quisiéramos conocerlo, de tal manera que estos valores me hacen de que sea el mínimo posible la sumatoria total. Entonces aquí aplicamos la teoría de máximos y mínimos. Solo que estos máximos y mínimos es una función de tres variables, ¿no? Me parece que ustedes han aprendido cuando se trata de una sola variable. Aquí vamos a hacer el cálculo para tres variables. ¿Cómo se minimiza E cuadrado? O sea, la sumatoria de las distancias. Este es un problema de optimización. Entonces aquí
Vamos a aprender una técnica que no sé si ustedes la han visto en los cursos anteriores, pero es un problema de optimización. Se está tratando de minimizar algo. Optimización es minimizar algo o maximizar algo. Por ejemplo, cuando se trata de costos, se trata de minimizar los costos. Y cuando se trata de ganancias, se trata de maximizar las ganancias, ¿no? Entonces, es un problema de máximos y mínimos. O sea, las matemáticas nos ayudan en este aspecto. Los máximos y mínimos de funciones de varias variables sin restricciones es una teoría, ¿no? Que ustedes la han llevado en los cursos de cálculo. Pero vamos aquí a darle un carácter un poco distinto, un poquito más general, ¿no? Que ustedes no sé si lo han visto. Hay que definir lo que se conoce como función objetivo. La función objetivo es justamente acá, esta, la sumatoria de todas las distancias que queremos minimizar. Y la función objetivo es minimizar, o sea, cuando acá lo expresamos así, estamos diciendo que queremos encontrar el mínimo de esta ecuación e cuadrado, que es esto, ¿no? Fíjense que e cuadrado es una sumatoria, o sea, aquí no sabemos cuántos puntos son, podrían ser 5 o 10 puntos, es decir, estamos encontrando una ecuación genérica. Entonces, la función objetivo es minimizar la sumatoria de todos estos puntos medidos. Aquí, todos los G y todos los P son conocidos. Si son 7 puntos, habrán 7 Gs y 7 Ps. Si son 10, habrán 7 de cada uno, ¿no? Lo que no conocemos son A, B y D. Suponiendo que lo conociéramos, así, entonces hacemos una sumatoria puramente algebraica y a eso encontramos los máximos y mínimos, en este caso los mínimos. Entonces se debe cumplir simultáneamente en la teoría de máximos y mínimos, para encontrar un máximo o un mínimo, se debe cumplir lo siguiente, ¿no? La derivada parcial de la función respecto a una incógnita debe ser igual a cero. La derivada parcial de la misma función con respecto a otra variable, en este caso b, debe ser igual a cero. La derivada parcial de esta función respecto a la tercera variable o a la tercera incógnita debe ser igual a cero. Esto es simplemente aplicación de máximos y mínimos para funciones de varias variables. Pero aquí yo lo estoy desarrollando de manera eh, ordenada, ¿no? Aquí he reemplazado e cuadrado por su equivalente. Y voy a hacer la derivada parcial de cada uno de estos. Voy a encontrar con respecto a la variable desconocida. Primero hago la derivada parcial de la función e cuadrado con respecto a la variable independiente a, ¿no? En este caso, a es una variable independiente porque no se conoce, puede tener cualquier valor. Aquí tenemos e cuadrado, que es la sumatoria de esto. Cuando lo derivo con respecto a encuentro la derivada, ¿no? Aplico las reglas normales de la derivada, ¿no? La derivada dentro de la sumatoria, este 2, sale afuera, acá, y 2 se reduce a 1, ¿no? Luego, la derivada de lo que está dentro del corcheete con respecto a A, la derivada de lo que está en corcheete con respecto a A va a ser menos 1, porque acá está el signo negativo, y esto es igual a 0. Entonces, simplifico, ¿no? Acá, vean, este 2 se elimina, divido todo entre 2, 0 entre 2 es igual a 0, y esta sumatoria de G por menos 1, ese menos 1 también lo elimino porque lo divido entre 0, y me queda acá que la sumatoria de G va a ser igual, este negativo pasa al otro lado, se va a volver la sumatoria de A, como son n sumatorios, va a ser n por A, más la sumatoria de B por P sub J, como B es una constante, va a salir de la sumatoria, y aquí también D es una constante, va a salir de la sumatoria, y voy a encontrar esta ecuación. La derivada parcial de la sumatoria de la distancia con respecto a la variable o la incógnita A
me da esta ecuación. Ese es el resultado de la derivada con respecto a A. Lo anoto, ¿no? Lo anoto y hago ahora la derivada respecto a la variable independiente B. Otra vez está aquí la ecuación. Derivo con respecto a B, nuevamente. eh, este 2 sale afuera. Y cuando derivo lo que está dentro del corchete con respecto a B, derivada de B, bueno, acá no interesa que tampoco, el único lugar donde está con B es acá. Derivada de menos B por P con respecto a B me va a salir menos P sub J. Vean aquí, ¿no? Entonces aquí obtengo otra solución cuando hago la derivación respecto de la incógnita B. Encuentro los resultados, ¿no? Este, el signo menos lo elimino, el 2 también lo elimino, porque dividiendo todo sobre cero se elimina. Y resumiendo la ecuación, voy a tener que sumatoria de G por P va a ser igual a A por sumatoria de P más B sumatoria de P cuadrado más D sumatoria de P cubo, que es lo mismo que multiplicar este P, ¿no? Por acá, por A, acá será P cuadrado y acá será P cubo. Y este es el resultado de la derivada de la sumatoria de las distancias con respecto a la incógnita B, la derivada respecto de la variable independiente B, que es una incógnita, ¿no? Similarmente hago la derivada parcial respecto a la variable independiente D. Otra vez encuentro la ecuación. Cuando hago la derivada parcial respecto a D, bueno, pues no, como está aquí al cuadrado, este 2 sale afuera, y cuando derivo D por P cuadrado con respecto a D, se queda solamente menos P cuadrado. Y este es el resultado de la derivación parcial respecto a la incógnita D. Ya tengo los tres resultados. Fíjense, voy a juntarlos acá. Estos son los tres, ¿no? Simplemente acá he puesto de rojo las incógnitas, las variables que no son conocidas. Pero aquí veo, ¿no? La primera fila es el resultado de la derivada parcial respecto a A, la segunda fila es la derivada parcial respecto a B y la tercera fila es la derivada parcial respecto a D. Se han formado tres ecuaciones con tres incógnitas. Por lo tanto, esto es fácil de resolver. Sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Las incógnitas están en rojo, A, B y D. Y para encontrar su solución sencilla, ¿no? Primero analizo que son tres ecuaciones simultáneas con tres incógnitas perfectamente resoluble este sistema de ecuaciones. Los pongo en forma matricial, así, en el cual todo esto que está acá se puede calcular, todos los G y todos los P son conocidos, solamente hay que hacer las operaciones de sumatoria. Aquí también, aquí están todos los P a la 1, P a la 2, P a la 3, P a la 4, y también N es el número de puntos. Por lo tanto, esto es conocido, el otro es conocido, las únicas incógnitas son A, B y D. Por lo tanto, resolviendo esta ecuación matricial, puedo obtener los parámetros que me van a dar la curva que mejor se ajusta a los puntos medidos. Entonces, vean, alumnos, esta metodología de mínimos cuadrados que ustedes han visto, ¿no? Se aplica aquí para modelar una curva cuadrática de una turbina. También se aplica para otras ciencias, ¿no? Un conjunto de puntos, se escoge una curva y se puede encontrar la mejor curva que se aproxima a los datos. Entonces, en sistemas de potencia ya sabe que la mejor curva es la cuadrática, ¿no? En biología le decían la curva exponencial.
Y habrán otras curvas, por ejemplo, las curvas de eficiencia, ¿no? De una turbina. La curva que se aproxima me parece que es la logarítmica, o una cuadrática al revés, ¿no? En fin, aquí nosotros estamos interesados en nuestra curva de entrada-salida nada más. Pero la teoría que ustedes han visto acá se puede aplicar a cualquier tipo de juego de datos. Aquí hemos asumido la forma cuadrática. Los parámetros A, B y D se obtienen al resolver la segunda ecuación matricial. Bueno, aquí hemos puesto de manera simplificada, ¿no? A esta matriz, ¿no? Columna, donde la primera es la sumatoria de los consumos, el segundo componente es la sumatoria del consumo por la potencia, y la tercera es el consumo por la potencia al cuadrado. Cada uno de ellos se tiene que hacer la operación y encontrar, ¿no? Entonces a este vector columna se le llama simplemente vector sumatoria G sub P a la K. Ya, le podemos poner cualquier nombre, pero acá cuando decimos este vector columna, esto representa estos tres. La matriz sumatoria de potencias, ¿no? Potencia a la cero, acá se puede decir que es la sumatoria de potencia a la cero, potencia a la 1, potencia a la 2, acá potencia a la 3 y acá potencia a la 4, a la cuarta potencia, ¿no? Es una matriz de sumatoria de potencias. Y aquí están la matriz de incógnitas, ¿no? Vector columna de incógnitas. Entonces aquí hay que simplemente encontrar la inversa de la matriz del medio y multiplicarla por la matriz de la izquierda, ¿no? Así se encuentran los parámetros. Como no puede haber una buena exposición sin un ejemplo, bueno, aquí tenemos la solución, ¿no? Y vamos a mostrar una prueba que se hizo ya hace muchos años, ¿no? Creo que debería cambiar ya de datos, pero esto es una prueba que se hizo, creo que en el año 2002. Ya estamos casi 20 años. Pero no por ello deja de ser aplicable, ¿no? Esta es una turbina de vapor que está en Hilo, en el puerto de Hilo. Tiene 135 megavatios de potencia efectiva, pero la turbina da hasta 145. ¿Por qué? Porque los 10 megavatios se gastan en sus servicios auxiliares. Se hizo la prueba de esta turbina de vapor. Fíjense, se obtuvo 7 puntos. El primer punto es potencia mínima, 55 megavatios, o 55.000 kilovatios, ¿no? Este es el consumo de carbón, porque es una central térmica de hilo, es una turbovapor en base a carbón, ¿no? Dicho sea de paso, ¿no? La caldera de este es como un edificio digamos, será pues unos 50 metros de ancho, tendrá unos 80 o 100 metros de largo y de altura como 6 o 7 pisos, ¿no? He tenido la suerte de estar ahí y es una mole gigante, ¿no? Consume 20.649 kilos por hora de carbón cuando produce 55 megavatios. Y cuando produce 73 megavatios, consume 26.146 kilos, o sea, 26.15 toneladas. Entonces, aquí tenemos 7 puntos medidos para esta central térmica. ¿Y cómo encontramos su curva de entrada-salida? O sea, encuentro una curva que me dé la relación entre la potencia P y el consumo de combustible. Pues aquí tengo la hoja de cálculo. Este es el resultado de una hoja de cálculo. He puesto los mismos datos, o sea, estos datos de acá, perdón. Estos datos los he copiado. Aquí están, ¿no? Esto es una hoja de cálculo. Otros valores son una copia fiel. A ver, aquí 141.077, 46.937. 141.077, 46.937. Ven, estos son los mismos datos. Pero yo he utilizado los valores megavatios, ¿no? Porque no es recomendable utilizar valores muy grandes, porque cuando se hacen los cálculos de la potencia al cuadrado, al cubo, a la cuarta, he preferido ponerlo en megavatios y el consumo en toneladas por hora. Aquí la potencia está en megavatios. 55 megavatios, 20.649 toneladas,
73 megavatios, 26.146 toneladas por hora, 88 megavatios y 30.727 toneladas. O sea, aquí todo está dado en unidades un poquito más de menor tamaño, ¿no? Y acá tengo P a la 1, P al cubo, o sea, la potencia, la potencia activa, a la segunda potencia, la potencia sería la tercera potencia, la potencia sería a la cuarta potencia, en fin. Y después la potencia por el consumo, ¿no? O sea, P por G, luego acá P al cuadrado por G. ¿Por qué estoy haciendo estos cálculos? Porque, como ustedes ven, acá necesito sumatoria de los consumos, luego sumatoria de consumo por potencia y luego sumatoria de consumo por potencia al cuadrado. Y necesito también, N ya se conoce, sumatoria de las potencias a la 1, potencias a la 2, potencia a la 3 y potencia a la 4. De acuerdo a esas necesidades es que he calculado acá todo, ¿no? Potencia a la 1, fíjense, la sumatoria de las potencias al exponente 1, acá me da 712, ¿no? Bueno, 712 debería ser 0.08, ¿no? Y aquí, os he hecho los cálculos necesarios para encontrar la matriz. Y aquí está la matriz, ¿no? Esta matriz, vamos a ver acá. El primer número es n, digo, el primer componente de la matriz es n, en este caso es 7, y acá 7, ¿no? Luego, sumatoria de potencia a la 1. Y así, he puesto en esta matriz todos los valores que se requieren. Y aquí también he puesto los valores de la potencia, perdón, la suma de consumo, luego la potencia por el consumo, luego la potencia al cuadrado por el consumo. Y mediante una tabla Excel he encontrado los resultados, ¿no? Los resultados son, en este caso aquí no es A, acá debería ser, siempre me olvido corregir esto, ¿no? Esto debería ser, lamentablemente está acá como figura, bueno, pero esta es la A, esto es B y esto es D. Entonces, estos son los valores de las constantes, los resultados, o sea, A, B y D. Solo que aquí le he puesto como A sub 0, A sub 1 y A sub 2. Acá debería ser A sub 1 es B y A sub 2 es D. Este es el resultado, fíjense, ¿no? El resultado. Y aquí está calculado los errores. O sea, aquí aplico la ecuación y los errores que obtengo, ¿no? Fíjense, los errores son 0.00.3%, son casi insignificantes los errores, ¿no? Y voy a mostrar la ecuación, la hoja de cálculo. Esta es la hoja de cálculo. Caray. Vamos a ver el 200, vamos a ponerle en el valor de la... Como ustedes ven, C8 entre 1000, D8 entre 1000, en fin, he hecho los cálculos. Y acá en la matriz, ¿cómo hice el cálculo? Simplemente me hice la tarea de encontrar las ecuaciones, ¿no? Parece que ahora hay una función de Excel que permite sacar la matriz inversa, ¿no? Acá yo hice así a lo bruto, ¿no? Me comencé a hacer los cálculos, en fin, pero pues me he enterado y no le he cambiado hasta ahora, ¿no? He hecho otros cálculos utilizando la función de Excel de encontrar la matriz inversa, pero aquí lo estoy manteniendo, esta hoja ya lo tengo casi como 15 años, y no lo he cambiado para que ustedes vean de manera, lo puedan utilizar. Si es que no saben utilizar esa función de matriz inversa, aquí está el detalle, ¿no? Están las funciones. Bueno, aquí están las funciones, ¿no? Cómo se encuentra A, cómo se encuentra B, y acá. Aquí le he cambiado los, ¿no? Fíjense, le he cambiado este es el valor de A, me sale 3.85, B me sale 0.3 y D me sale 6.946 por 10 a la menos 8. O sea, esto es casi cero. En realidad, esta curva es casi una recta, porque cuando me sale D, el parámetro de D casi cero, significa de que esto es casi una recta, ¿no? O sea, no tiene parámetro en P cuadrado.
Y aquí en esta hoja, como ustedes ven, tengo el cálculo de G con la ecuación, con esta ecuación, con estos parámetros, ¿no? Y encuentro la diferencia entre el G de la ecuación y el G medido acá. Fíjense la diferencia que hay, ¿no? 26,49 acá y acá 26,6489, ¿no? O sea, acá hay una pequeñita, vamos a ver, ampliar hasta aquí. Vamos a ampliar acá y vamos a aumentar los decimales. Fíjese, el error es, bueno, acá hay muy pequeño error, ¿no? Y si yo encuentro acá ese error en por ciento, me sale 0,00028 de error, ¿no? Con la ecuación que he encontrado. Si los errores son pequeñísimos acá, son errores pero insignificantes, ¿no? O sea que esta curva, como ustedes ven, es una muy buena curva para representar las pruebas que se realizaron con este software, ¿no? O perdón, con este conjunto de pruebas. Y aquí está la hoja Excel. Y les voy a enviar a ustedes esta hoja Excel para que lo utilicen y lo estudien, en fin, cómo es el cálculo. Aquí tengo la curva, ¿no? Disculpen un segundo. Darío. Estoy en clase, Darío, estoy dando clases. Te llamo a las 10, ¿podría ser? Sí, sí, ya. Ya te envié ya. Ya, ya, sí, sí. Ya, bien, bien, bien. Bueno, disculpen, alumnos, es el decano que está preocupado por los cursos que no tienen todavía docentes. Entonces, como ustedes ven, aquí esta curva eh, salió, miren, fíjense los puntos, ¿no? Los puntos son casi una recta, ¿no? Como ustedes ven aquí, los puntos se confunden, ¿no? No hay casi diferencia. Eso es porque, oh, perdón, eso es porque el ajuste de la curva es muy buena para una recta, ¿no? O sea, en realidad debería ser una recta. Pero en fin, aquí hemos probado este modelo, que A más B por P más D por P cuadrado, y el parámetro D nos sale pues pequeñito, fíjense acá, ¿no? Es vamos a ver en cuántos decimales aparece el primer número. Caray, es bastante. Ah, no, este no es Vamos a ver cuántos decimales sale en este número. La constante D, bueno, es 6,9 por 10 a la menos 8. O sea, hay 7 por 10 a la menos 8 es un error bien bajito, ¿no? No es muy apreciable. Bien, por otro lado, vamos a ver aquí tenemos el resultado del cálculo. Y aquí hemos hecho una aproximación, es decir, hemos eliminado la parte cuadrática, ¿no? Hemos encontrado solamente la curva asumiendo que es una recta, ¿no? Aquí. Y fíjense, los errores que se cometen también son pequeñitos, ¿no? O sea, despreciando el parámetro de, los errores también son pequeños, ¿no? Acá el error es 0,00%, acá es 0,0013%. O sea, aquí también son pequeños, despreciando, ¿no? La parte cuadrática. Ahora, ¿cómo obtener la mejor curva? En sistemas de potencia ya se sabe que las unidades térmicas se ajustan mejor a una curva cuadrática, pero puede haber diversas formas, ¿no? Aquí, por ejemplo, simplemente por hacer un ejercicio matemático,
Podría ser que alguna turbina así extraña tenga mejor aproximación a esta forma de la curva. O sea, A por P a la 0,5 más B por P a la 1 más D por P a la 1,5. Podría ser que esta forma de curva se aproxime mejor, ¿no? ¿Quién sabe? Uno nunca sabe. Otra forma, ¿no? A por P a la 0, B por P a la 1. Esta es la curva cuadrática, ¿no? P a la 0 es 1, P a la 1 es P y P a la 2 es, bueno, esa es la curva cuadrática, la que hemos calculado. También podría haber, ¿no? A por P a la 1 más B por P al cuadrado y D por P a la 2,5 podría ser. Es otra forma de curva que de repente se ajusta mejor, no se sabe. Y aquí tengo otro, ¿no? Una recta. A por P a la 0 más B por P a la 1. Esta es una recta, ¿no? En fin, puede haber cuál es la mejor curva. Entonces, eh, para encontrar la mejor curva, lo que se hace es calcular, hacer los cuatro cálculos, ¿no? O sea, aquí tenemos el cálculo para esta forma de curva, para la curva 2, ya lo hicimos, pero valdría la pena hacer el cálculo para la curva 1 y para la curva 3. Para la curva 4, lo hicimos a media agua, ¿no? Con la aproximación anterior, pero podría hacerse también un cálculo especial. Aquí será más sencillo calcular porque son dos ecuaciones con dos incógnitas. En cambio, en estas otras van a ser tres ecuaciones con tres incógnitas porque hay tres constantes no conocidas. En cambio, en la forma 4 hay solamente como incógnita A y B. En fin, pero la experiencia nos dice que la curva 2 es la más usada. ¿Ya? Y también nos dice eh, la curva 4 es el usada más frecuente en el Perú. Es decir, las unidades de generación cuyas pruebas se realizan en el país han arrojado que la curva 4 es el más frecuente. Es decir, nos salen siempre los constantes nos salen casi cero, como en el caso que hemos visto para Elon. Bien, entonces alumnos, el cálculo de las curvas de entrada-salida de un generador es un proceso también de optimización. ¿Por qué lo desarrollamos de esta manera, ¿no? Porque hay que ver que esta forma de cálculo que hemos hecho, vamos a seguir utilizando. La forma como se ha calculado, utilizando un poco la teoría de mínimos cuadrados, que se deriva de la teoría de máximos y mínimos de funciones, vamos a seguir utilizándolo para desarrollar curvas de generadores y no solo curvas de generadores, sino también no curvas, sino cálculos de despacho económico. ¿Qué significa el despacho económico? Significa que si yo tengo en un sistema de potencia varios generadores, digamos varias turbinas, tengo una turbina de gas, otra de vapor, y cada una de ellas viene con su curva, que ya previamente ha sido calculado por este método que acabamos de exponer. Entonces decimos, a ver, ¿cómo utilizamos estas turbinas para producir electricidad y gastar lo menos posible? Ese es un problema mayor. Veamos en uno de los temas que hemos desarrollado. Vean, aquí tenemos un pequeño sistema de potencia, ¿no? Este pequeño sistema de potencia, vamos a suponer que tiene acá un generador que tiene una curva como la que hemos visto, con unos parámetros A, B y D. Y acá tenemos otro generador que tiene otra curva con otros parámetros A, B, D.
Y aquí tenemos otro generador, tres generadores que abastecen de energía eléctrica al sistema y todas son térmicas. Y la pregunta es, ¿no? Entonces, ¿cómo deben funcionar estos generadores? ¿Cuánta potencia debe generar cada uno para que en este sistema pequeño se gaste la menor cantidad posible de dinero? Porque como ustedes podrán comprender, en un sistema de potencia la cantidad de dinero que se gasta es fabulosa, ¿no? No es poco. Vamos a ver en el sistema de potencia peruano cuánto se gasta. A ver, ojalá pueda ver el reporte del sistema peruano. Vamos a buscar la página web del COE SINAC, que es el operador del sistema eléctrico peruano. Vean, ustedes acá están viendo la frecuencia del sistema eléctrico peruano en tiempo real, es decir, vean ustedes la frecuencia que está produciéndose en este momento. Pues lo que no entiendo es por qué no está variando, no debería estar variando. Pero en fin, vamos a ver acá un reporte. Vamos a ver acá el IDCOS, es el reporte diario que hace el COES sobre cuántos en octubre. Estamos 21 de octubre, perdón, estamos el 22 de octubre y vamos a ver el reporte del día jueves 21 de descargar, ¿no? El jueves 21 de octubre, ¿cuánto se gastó de dinero en el país? A ver. Fíjese, este es el reporte del día jueves 21 de octubre, lo que ocurrió en el país, ¿no? A ver si lo puedo ampliar. Aquí debe estar el reporte de cuánto dinero gastó en el país para, vean ustedes, el reporte que hace día a día del 21 de octubre, ¿no? Eh, las fallas que ha habido en el sistema, ¿no? Desconectó el generador de la central Independencia con 5.6 megavatios por falla debido a variación de temperatura de los cilindros, según informado por Ejesur. En fin, hubo una falla, salió este generador y salió a las 13:03 y a qué hora entró, ¿no? A las 13:14. Estuvo 11 minutos fuera de servicio por algún problema. En fin, aquí ustedes ven el reporte de los eventos más importantes que han ocurrido el día de ayer, ¿no? Y otro de los eventos que emana de este organismo es cuánto produjo cada central, cuánto fue el factor de carga, ¿no? Tenemos un alto factor de carga, 0.922, parecemos un país industrializado. ¿Cuánto fue la demanda? 6.000, casi 7.000 megavatios, ¿no? Se está recuperando la economía. Bueno, eso me da a mí un poco de confianza, porque cuando la demanda se recupera, significa que la economía está yendo bien. Antes de la pandemia, la demanda estaba por 7.200, 7.400, se está acercando. Vamos a ver aquí cuánto se gastó. Aquí siempre hay un reporte donde dice se gastó tanto dinero. Y parece que no hay. Vamos a ver si hay en otro informe. En el punto 3, profesor. Punto 3, caray. Veo un alumno está más actualizado que yo. A ver, 1.3. Ah, sí, tienes, fíjense, ¿no? 6 millones, ¿no? 6 millones de soles fue lo que costó generar la electricidad del día de ayer, ¿no? Bueno, eso
Esto no es poco, ¿no? 6 millones, imagínense, si se hace un pequeño ahorro de 0,1% en estos 6 millones, fácilmente es el sueldo de un ingeniero de un mes, ¿no? Y aquí ustedes ven cuánto es lo que cuánto produjo, ¿no? Esta empresa, Hidro, sobregeneró, o sea, produjo 7 más de lo que se había previsto. O sea, aquí tenemos este informe, es un informe rápido que dice cómo se ejecutó de lo que se programó. Es decir, acá alguien hizo un programa y el resultado es de que algunos producieron más y otros producieron menos de lo que estaba previsto, ¿no? Porque la demanda es una incógnita. Entonces, vean, algunos, el tema del dinero es fundamental en un sistema de potencia, ¿no? Hay mucho dinero en juego. Y fíjense, nuestro sistema de potencia es un sistema pequeño, ¿no? No es un... Imagínense ustedes cómo es en otros países donde la producción es básicamente térmica, ¿no? Acá en nuestro país, fíjense, la energía fue 2.258 megavatios hora más de la prevista, ¿no? O sea, se previó una cantidad, pero realmente se produjo 2.258 megavatios horas más, ¿no? O sea, es una cantidad fabulosa. Se produjeron 382 megavatios hidráulicos más de lo programado. Y también se produjo 1.875 megavatios hora térmicos más de lo programado. O sea, la demanda está creciendo. En fin, de esta cantidad de dinero al día, imagínense ustedes que se haga un buen despacho semanal, ¿no? Es un buen motivo para tocar la parte económica con mayor detalle. Entonces, este tema que estamos viendo está orientada a ese fin, ¿no? Entonces, en el COES es esta entidad que trabaja, digamos, día y noche, 24 horas, y ellos reportan todo lo que es la actividad económica del sistema peruano. Y bueno, y el reporte económico es una parte fundamental. Entonces nosotros en este afán tenemos que aprender a hacer el cálculo de curvas, entrada, salida de todos los generadores, ¿no? Entonces este es un ejemplo sencillo, pero generalizado. Es decir, todos los demás, las unidades siempre hacen sus pruebas. Ustedes van a ver de que en el país, vamos a ver, en el país permanentemente se están haciendo pruebas de, de los generadores. Es decir, todas las unidades están desarrollando pruebas de sus unidades de generación. Están haciendo pruebas de entrada-salida. De la curva entrada-salida, acá en el Perú le llaman pruebas de potencia efectiva. Vean ustedes acá, todas las pruebas que se han hecho en el país, ¿no? Ensayos ejecutados, termoeléctricas. Fíjense, la central San Jacinto hizo su prueba porque utiliza bagazo, ¿no? La central San Jacinto es una central pequeñita, ¿no? Aquí están los estudios, ¿no? Que se han desarrollado, pero bueno, aquí se ha... Bueno, estamos viendo estas termoeléctricas y esta central San Jacinto es una pequeña central. Pero esta central Santo Domingo de los Olleros es una central gigantesca, ¿no? Tiene más de 100 megavatios. Y esta Guaitía es otra central que tiene una potencia como de 80 megavatios. Y una vez que las empresas hacen vamos a ver aquí,
Vean ustedes, vamos a ver el estudio de una. Fíjese el estudio que hizo, ¿no? La empresa. Es un estudio de 29 páginas en los cuales está detallado cómo se hizo la prueba, ¿no? Esta central tiene una característica, ¿no? Utiliza biomasa. O sea, San Jacinto es una planta que produce caña de azúcar y fabrica azúcar, pero su proceso productivo se basa en que utilizan el bagazo de la caña como combustible. Y esto fue hecho por la empresa Jamec, ¿no? Es una, bueno, aquí está la forma como hicieron, la descripción de la forma como hicieron el proceso. Y vamos a ver si encontramos hicieron las pruebas, aquí están los puntos, ¿no? Y bueno, como es una prueba de bagazo, lo único que hacen ellos es medir la cantidad de bagazo que se consume. Como el bagazo es gratis, no tienen mucha, ¿cómo se puede decir? Eh, resultado económico, o sea, no hay nada en que signifique dinero. Y fíjese, hacen toda una serie de cálculos, ¿no? Participantes. Imagino que ustedes, muchos, cuando egresan de la universidad, van a participar en estas pruebas. Y tienen ustedes un esquema de cómo es la central, su turbina de vapor. 6.8 megavatios es lo que produce la central, es una turbina de vapor. Bueno, he tenido la suerte de estar en esa central, San Jacinto, ¿no? Entonces, el proceso de prueba es todo un protocolo, ¿no? Que hay que seguir para que los resultados sean validados. Y vean a ustedes aquí los resultados, ¿no? Que nos interesan a nosotros. Aquí está la potencia. Este debe ser el consumo de kilogramos por hora de bagazo, ¿no? Bagazo. Y en fin, aquí tienen sus parámetros propios de esta central. Y aquí en los apéndices, bueno, no hay ningún apéndice. Pero así cada unidad de generación tiene su eh, protocolo de prueba de potencia efectiva. Vamos a ver si podemos sacar de esta otra, ¿no? Vamos a ver si vemos de Guaitía, ¿no? La Guaitía sí. La central a Guaitía puede ser que tenga algo más interesante para nosotros. Bueno, este es el informe de la central a Guaitía. Ha sido desarrollado por la empresa Energía, ¿no? Energía es una entidad del Estado. Fue hecho en agosto de 2021. Características que utilizaron para hacer la prueba. Y aquí tienen ustedes los resultados, ¿no? Consumo específico. Tal vez veamos acá bueno, aquí tienen las características de las turbinas.
Ustedes ven acá cómo hacen la prueba, ¿no? Primero lo mantienen a 60 megavatios y lo hacen funcionar durante un periodo, digamos, acá de media hora más o menos, o casi una hora. Y en este periodo, en el cual mantienen la potencia constante, es cuando miden la cantidad de combustible que se consume. Luego, para que no sufran problemas en el funcionamiento o no se tomen puntos mal, digamos, con deficiencia de medición, se sube la potencia de 60 a 70 de manera bien lenta, y luego acá en 68 megavatios se establecen, y ahí en este periodo se mide la cantidad de combustible que se ha consumido, y así se saca el consumo de galones por hora, ¿no? Entonces, vean ustedes, aquí se hace así las pruebas de manera muy sistemática, ¿no? Hasta que llega a 90 megavatios, y aquí es donde se produce un mayor tiempo de medición. Como ustedes ven, alumnos, el proceso de medición, y aquí tienen los puntos medidos, pero minuto a minuto, ¿no? Porque aquí las potencias por un u otro motivo varían, porque está 60.6, 60.8, y ellos hacen también un promedio estadístico de estos puntos para encontrar un valor representativo de un punto fijo. Han hecho varias mediciones y tienen que también ver las condiciones atmosféricas, ¿no? Ustedes van a aprender después en algún momento de que la potencia depende de la altura sobre el nivel del mar. Pues ahí están los valores que han tomado minuto a minuto, con el fin de encontrar promedios de consumo de combustible y la potencia generada. Si ustedes están interesados, pueden visitar la página web del COES, donde pueden encontrar las pruebas. En lo que respecta a nuestro curso, simplemente hay que establecer de que para encontrar la curva hay que desarrollar este protocolo para un tipo de forma que hemos escogido. Bien, alumnos, no sé si tienen preguntas, dejaríamos el curso en este punto. Aló, aló, aló. Profesor, una pregunta. Sí, sí. Usted presentó varias curvas que podían ser las adecuadas, Sí. pero no dijo que había ningún criterio para seleccionar alguna, o se puede usar cualquiera para hacer un análisis. Bueno, fíjense, hay un criterio que es ver los errores que se producen al desarrollar o aproximar los valores medidos, ¿no? Pero en la estadística hay un parámetro que permite encontrar el grado de aproximación de una curva a los puntos medidos, ¿no? Es el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación es una forma de ajustar los puntos a una curva, y es un parámetro estadístico, es decir, se obtiene por métodos estadísticos. No obstante, lo que se acostumbra a veces en el medio local es comparar. Vamos a ver aquí la hoja de cálculo. Lo que se hace muchas veces es sumar los errores, ¿no? Bien, aquí tenemos los errores que se han producido al calcular con los parámetros determinados, o sea, utilizamos la curva resultante y luego calculamos los puntos, los errores en cuanto al valor del consumo que se obtienen con la curva teórica.
y se comparan, ¿no? Se comparan de diversas formas. Aquí hemos utilizado la forma G es A más B por P más D por P cuadrado. Y tenemos estos errores. Se hace lo mismo para otras curvas. Digamos, vamos a ver, utilizamos esta curva, la primera curva, y vamos a obtener unos errores. Luego, con la curva 2 vamos a tener otros errores. Así, con las 4 curvas vamos a tener errores. Y lo que se hace a veces es comparar cuál de ellos produce mayor error. Y aquel que produce menor error es el que se puede escoger, ¿no? Eso puede ser sencillo, pero también, y eso yo les invito a que ustedes revisen sus libros de estadística, cómo se obtiene el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación es un parámetro que te puede dar con mayor sustento teórico cuál es el grado de ajuste de los puntos medidos con la curva teórica. Y hay que comparar, ¿no? Los coeficientes de correlación. Esta curva podría tener, por ejemplo, un coeficiente de correlación de 98%, esta otra podría tener 99%, y este podría tener 97%, así. Se escoge la curva que tenga un coeficiente de correlación que esté más próximo a 1, porque el coeficiente de correlación nos dice el grado de aproximación de los puntos a la curva teórica. O al revés, ¿no? El grado de aproximación de las curvas teóricas a los puntos medidos. Entonces, este parámetro, coeficiente de correlación, puede ser utilizado también. Bien, alumnos, si no hay más preguntas, Profesor, disculpe. sí, Sí, buenas. Más que nada es una consulta. Lo que pasa es que a mí no me he agregado al Classroom. No sé si podría agregarme, por ya. favor. Envíame al correo institucional Ajá. tu Manda una apellido, solicitud. Ajá. ya. No, 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 simplemente un correo, tu apellido, tu código Ya, y tu correo electrónico, ¿no? Tiene que ser ya, correo institucional. ya. Ya, profesor. Gracias. Bien, bien. Entonces será hasta el próximo viernes, ¿no? O no, sí, hasta el próximo, o no, hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana, ingeniero. Bien, hasta mañana. Hasta la otra Se le clase.